Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Jonathan Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Ecuador, UNAE. Bueno, en esta noche haremos una entrevista en donde hablaremos de algunos puntos acerca de la formación docente. En esta noche nos acompaña una licenciada eh, de educación básica. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Odalis Rodríguez, recientemente licenciada en Educación Básica. Muchas gracias. Continuemos. Su género es femenino. La provincia de la unidad educativa en la que actualmente usted labora, De La Suay, de la ciudad del cantón Cuenca. y la parroquia es, Doctora Cochon. pertenece al casco urbano. ¿Cuál es su titulación? Disculpe. Mi titulación es licenciada en Educación Básica ¿Y en qué universidad usted se en la, graduó? en la Universidad de Cuenca. ¿Cuántos años ya lleva actualmente usted ejerciendo o qué tiempo ya ejerce su profesión docente? Prácticamente como un año y medio en la experiencia que he ido obteniendo en algunas escuelas. Oh, ya. ¿Y usted a qué subnivel imparte clases? Al subnivel elemental y medio, Oh, por ya, los que son. Ujú. muy bien. Una vez hemos hecho la introducción a nuestra docente en esta noche, quiero también pedirle unas 3 autorizaciones para yo poder difundir esta entrevista que está siendo grabada mediante audio y video. Entonces, no sé si me puede consentir poder divulgar esta información. Claro, Si también me autoriza a poderla grabar también, y también para poder usar esta información con fines académicos. sí. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos entonces. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Te diría que no fue hace mucho tiempo, entonces, en mi etapa como estudiante de la carrera de educación básica, la educación podría decirse que no ha cambiado de lo que es actualmente la educación y de lo que fue hace muchos años atrás o hace pocos años atrás la educación. En realidad, todo el tiempo que he visto las aulas, ya sea que yo haya estado ahí o que lo vea desde un punto de vista de observador, las prácticas hace años, no ha cambiado mucho el panorama, el que se tiene a la educación actual en nuestro país. Por lo general, se ve en las clases, como siempre, que quien es el mayor partícipe y el centro del proceso educativo es el docente, cuando sabemos que en realidad el centro de este proceso de educación deberían ser los estudiantes. Por eso siento que no ha cambiado en sí el panorama de educación. Al final siempre se ve a un docente dictando clases al frente de todos, en un modelo, digamos, muy tradicional. Hasta ahora no he podido tener la suerte, digamos, de ver alguna clase, no desde mí, sino desde mi perspectiva, verla, una clase en donde se pueda ver incluso las mesas en las que reciben clases los estudiantes de una forma más constructiva, digamos, en donde no solo los estudiantes estén viendo todos para el frente, sino más bien cambiar aunque sea esos detallitos pequeños, como hacer una circunferencia, en donde los estudiantes mejor ellos sean el centro y no siempre el docente, en donde la comunicación no solo sea docente-estudiante, sino que también existen los aprendizajes de compañero a compañero, en donde los trabajos sean en equipo. Muy pocas ocasiones he podido ver que un docente quiera utilizar este tipo de metodologías que ya son básicas, pero para algunos tal vez no tanto. Entonces, pienso que el panorama no ha cambiado tanto en la educación desde que yo he sido estudiante en la universidad con años anteriores y con lo que sigo viendo hoy en las aulas de las escuelas. Muy bien. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? La valoración sería igualmente
poca, digamos, no muy suficiente. En sí, la educación, en pocas palabras, como he ido diciendo, no es suficiente lo que se ve en las aulas de clases, falta mucho más trabajo, más innovación de estrategias que permita romper esos esquemas, esos paradigmas tradicionales, y donde podamos ver una educación más innovadora. Entonces, pienso que valorando la educación actual, entonces aún le falta considerablemente cuestionarse algunos asuntos educativos dentro y fuera del aula. Ok. El docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. El docente, dependiendo de qué tipo de docente hablamos. Si hablamos, por ejemplo, de un docente universitario, yo pienso que sí se le tiene mucho respeto, al menos en lo que yo he vivido en mi formación como docente. A los docentes los teníamos, como somos estudiantes de educación básica, les tenemos mucho respeto porque nos hemos ido deconstruyendo, digamos, ese, esa mirada con la que le ve la sociedad a los docentes. Entonces sabemos que hay mucho sacrificio detrás de eso. Pero en cambio, si hablamos de los docentes de escuelas, de colegios, estos son bien reconocidos por la sociedad. Aún veo padres que los ve como más como niñeros, niñeras de los niños, que tienen que hacerse cargo de otras cosas que no sean educativas de los estudiantes y que al final la recompensa económica por la que se paga a todo trabajador es muy poca para el gran esfuerzo, el gran trabajo que hay detrás de ese docente. Es realmente, digamos, injusto el pago económico, como sabemos, de los docentes. A veces gana más un empleado de otros oficios, no por desprestigiar a los oficios, porque todo trabajo es honrado, pero si ponemos a la docencia, que es una profesión, pienso que gana muy poco económicamente en comparación a otras profesiones. Y el trabajo que brinda el docente es un esfuerzo muy grande. Y pienso muchas veces que la sociedad no lo ve como tal. Piensan que el docente gana lo justo, cuando hay en realidad muchas cuestiones que el docente debe pasar, tanto en su vida personal, que tiene que sacrificar a veces, para que en su vida profesional se dé de mejor manera. Y pasa eso con la mayoría de trabajos, pero a veces pienso que la docencia toma más tiempo, más esfuerzo y más sacrificio en muchos casos. Muy bien. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con docentes actuales? Como digo, no fue hace mucho que fui estudiante, entonces prácticamente las diferencias no son muchas. El docente sigue siendo considerado como una profesión no muy, para algunos no muy rentable. Por eso es que a veces cuando los estudiantes, uno antes de escoger una carrera, dicen, no, la docencia, no, hijo, hija, porque no te va a ir bien económicamente. Entonces, desde ahí ya la sociedad sabe que el docente no tiene una buena recompensación por su trabajo. Entonces, yo diría que las similitudes son prácticamente las mismas, tanto antes como ahora. Los docentes no están bien recompensados. El trabajo que hacen cada día, con el paso del tiempo, incluso se pone más difícil, porque si bien hace años atrás, el docente, al menos yo considero que es la única diferencia, que al menos el docente hace años atrás podía defenderse un poco, digamos, de las situaciones problemáticas que sucedieran en la escuela o en cualquier institución educativa, porque tenía más respeto, era más, no considerado económicamente, pero sí socialmente en el sentido de que existe ese respeto porque es un educador, pero hoy actualmente pienso que que esa consideración al docente de respeto se ha ido disminuyendo. Muy bien. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? La verdad es que sí, la docencia siempre estuvo en en mi idea de escoger cuando yo estaba en el colegio y ya tenía que ir pensando en en alguna carrera por la cual apuntar.
yo siempre pensaba en ser docente. Mis primeras aspiraciones fueron ser en docencia para jóvenes, ya sea para lengua y literatura o estudios sociales, ¿qué digo? Historia. Yo pensaba, me veía en ese entonces como una docente que pudiera hacer de sus clases con jóvenes, con chicos, chicas, adolescentes. Sin embargo, después con el tiempo iba considerando la idea y me atrajo. No sé por qué, pero es como un sentimiento que nació, digamos, por la educación básica, es decir, trataría con niños de tanto elemental o de medio. Entonces, ahí fue cuando postulé como primera opción prácticamente. Lo que sí yo nunca consideré fue en la educación inicial, por ejemplo. Yo hasta el día de hoy podría decirse que le tengo un cierto terror a los niños pequeños, no por el sentido de que dar clases sea más complicado, sino que pienso que el asunto de la integridad de los niños, sobre todo los más pequeños, es muy complicado de llevar, aún más cuando uno es docente recién, digamos, salido de la universidad. Es muy complicado. Actualmente me toca tratar con niños prácticamente que recién salieron del inicial y las situaciones son muy complejas en el aula. Entonces, a veces la vida nos pone en esas situaciones que a veces no queremos que nos toque este tipo de estudiantes, pero a veces por experiencia a uno le toca aceptar. Entonces, así es la vida. Entonces, mis primeras opciones fueron para estudiantes más adolescentes, pero luego cambié la idea y lo que sí he estado fascinada son con los niños de entre 10 12 años, por ejemplo, porque la capacidad de ellos es un mundo muy diferente. No están perdone que lo diga, entre adolescentes, que a veces también es complicado solventar alguna cuestión en el aula, o como los niños chiquitos, que también existen situaciones muy delicadas. No es que diga que no va a haber esas situaciones, por ejemplo, con niños de quinto, de sexto, de cuarto de básica, pero pienso que con ellos es más fácil la comunicación, al menos en las experiencias que he ido obteniendo en mi vida. No sé, en otros casos, con otros docentes. Muy bien. Y en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? La calidad educativa pienso que fue buena. Lamentablemente, lo que sí pondría un poco en cuestión es cuando se dio la educación virtual, cuando todas las instituciones educativas, ya sean de escuelas, de iniciales, de bachillerato, incluso la universidad, tuvo que adaptarse a las clases virtuales. Pienso que la calidad de la educación podría decirse que disminuyó porque esta comunicación entre docente y estudiante no es la misma con la que se tiene en un aula presencial, en donde podemos dialogar, en donde podemos hacer críticas sociales, en donde podemos conversar, en donde podemos leer de una forma más directa, no solo con el docente, sino también con los compañeros. Esto se limitó, se cortó, prácticamente desapareció este tipo de comunicación, que es la que más me gusta a mí, que es la directa, cuando entramos a la virtualidad. Entonces, los primeros semestres que yo obtuve en mi educación me parecieron estupendos. Para mí, la experiencia que he ido obteniendo desde el primer ciclo prácticamente, ya podía observar, ir a las escuelas, ver cómo era el ambiente de la educación en escuelas fiscales. Lo único que nos faltó en este proceso fue asistir a escuelas privadas. Hasta ahora no he podido observar cómo es la educación en escuelas privadas. Entonces, a mí me surge la duda si cambia realmente este ambiente entre una escuela pública y una privada. En fin, como iba diciendo, cuando vino la pandemia, entonces pienso que esas experiencias ya no eran las mismas. Por ejemplo, cuando al momento de observar las clases de los estudiantes también eran de forma virtuales y ahí me hizo decepcionar un poco, digamos, no de la carrera, sino de la profesión, ver que existen tantos estudiantes con tantas dificultades en sus hogares, en donde la educación no se puede darse de una forma óptima a través de las pantallas, porque muchos no prestaban interés, en donde tú como observador de esas clases te das cuenta que no es una realidad muy bonita por la que pasan muchos niños en sus hogares. Entonces, siento que me hizo decepcionar un poco, digamos, de la realidad que hay detrás. Es muy bonita la educación, sí, pero cuando vamos a la realidad a veces desde los estudiantes, es como que triste.
Ya después, ya cuando volvimos a la presencialidad, Ujú. ahí también me gustó bastante retornar porque otra vez se tuvo este contacto con el docente, con los compañeros, aprender otra vez eh, viéndole a los estudiantes. Esta vez ya tuvimos la oportunidad de regresar a las aulas de forma presencial, pero ya no desde observador, sino ya prácticamente dando clases a los estudiantes. Entonces, me parece que fueron experiencias enriquecedoras para nuestra formación. Entonces, yo sí le valoro de una buena forma la educación que al menos yo he recibido. A veces he escuchado amigos, familiares de otras carreras y a veces se quejan de los docentes que ellos han tenido y yo a veces no puedo creer porque los docentes al menos que yo tuve, todos han sido, digamos, han puesto en primer lugar la calidad humana, no digamos esta de calidad, la que se ve como negocio, no, la calidad humana primero, de entender las circunstancias de los estudiantes, de siempre atender a la responsabilidad de todos. Entonces, al menos yo las experiencias que he ido obteniendo con los docentes que me han tocado, las experiencias por suerte sí han sido agradables y en ningún momento, y algunos compañeros que conozco no han tenido problemas. Muy bien. ¿Existe diferencias entre los docentes del pasado y los de la actualidad en cuanto a su preparación? ¿Y cree que los docentes actuales están mejor formados? Yo pienso que cada vez los docentes tienen mejores experiencias de formación. Por ejemplo, los docentes de antes los veo, a los que diríamos los más antiguitos, les veo como que sus prácticas educativas deberían quedar ahí en el pasado, porque a comparación de aquellos docentes que yo he podido ver que son más jóvenes, o sea, casi recién graduados, digamos, tienen más iniciativas para mejorar las prácticas. En cambio, digamos, docentes más antiguitos no tienen más que paciencia, no es la palabra que busco, sino el trato con los estudiantes no es la adecuada. A veces incluso se repercuten estereotipos porque aún existen estigmas, estereotipos, como decía, que obviamente no se les puede obligar a los docentes a que cambien su forma de pensar, de ver las cosas, pero en cambio los docentes, digamos, más actuales, se deconstruyen de las realidades por las que vivimos, sociales, todas las personas. Entonces, cuando llegan a las aulas, yo pienso desde mi punto de vista que uno intenta de construir esos estereotipos o paradigmas para dar una mejor, digamos, enseñanza a los estudiantes. Entonces, tal vez esa podría ser la única diferencia, que tal vez los docentes de ahora estamos más abiertos a otros temas, a nuevos temas, mientras que los docentes como que de antes intentan quedarse solo en lo suyo. A veces llega hasta esto de las cuestiones religiosas, que a veces pienso que es un poco cuestionable en las escuelas públicas, sobre todo donde son laicas, y a veces el pensamiento del docente piensan que debe ser lo primero y cuando no se dan cuenta que existen niños de otras religiones, que es algo que veo ahora en las aulas, con la docente que me encuentro, que hay que respetar las formas de pensamiento de los estudiantes y si creen o no creen en religión o si tienen otra, respetar y dejar la religión, lo que sea, en los hogares. Pero aquí, digamos, en las aulas, al menos públicas y laicas, dejar, digamos, que ellos sean libres de pensar y de creer lo que ellos quieren en casa, y más no obligarlos en el aula, como veo que son algunos docentes que incluso obligan a los estudiantes a rezar y es como que me cuestiono y digo, no, no está bien, y muchos otros que se han formado conmigo sabemos que no está bien obligar a nadie a creer ciertas cosas. Muy bien. ¿Cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera docente? Criterios de selección para acceder perdón. A la carrera docente. Sí, no se preocupe, yo le repito la pregunta. ¿Cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera docente? No sabría decir si hay y que mejorar la selección, digamos. Pienso que cualquier persona puede estar abierta a entrar a este mundo de la educación siempre y cuando esté dispuesto a enfrentarse a un mundo, digamos, muy complicado. No solo con los estudiantes, sino como he dicho, con los padres, con las autoridades que pueden encontrarse,
compañeros, con compañeras de trabajo. Eso pasa en todo trabajo, sí, pero en la docencia es un poco más delicado los asuntos. Entonces, en sí como métodos de selección, diría que no debería haber, sino más bien disposición por parte de las personas para enfrentarse a esta realidad, sí. Ya. ¿Y cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Mi valoración. Igual, pienso que no es suficiente las políticas públicas que hoy existen. Por un lado, o sea, teóricamente pienso que por un lado sí están bien, pero como digo, a veces en la teoría y la práctica se ven marcadas diferencias. Entonces la teoría, digamos, de las políticas, pienso que podría estar bien, suficiente, pero a veces hay que crear más políticas que satisfagan, digamos, las necesidades de los estudiantes y docentes y de la comunidad educativa en general. Muy bien. ¿Los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia? No sabría decir por otros docentes, pero desde mi punto de vista, podría decir que no existe mucho respaldo. En lo que he podido ver, al menos por el Ministerio de Educación, creo que sí hay algún tipo de respaldo, me parece. No estoy segura, pero si hablamos desde los padres de familia, pienso que no hay mucho respaldo. Para ellos, si buscamos culpables ante una situación delicada que haya pasado en una institución, en un curso, siempre la culpa recae en el docente. El docente puede tener pruebas de todo, de que su niño no presentó esto, y por lo tanto existen en algunas instituciones reglas. Todo lugar existen reglas y por tanto cuando no se cumplen sanciones. Entonces, cuando un padre no está satisfecho con eso, es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, caen en todo en que la culpa es del docente. Él no vio, él no hizo eso, entonces es por eso que al docente se le hace tanto peso porque él tiene que presentar tantas evidencias, entonces debe hacer tanto papeleo, tanto trámite burocrático. Entonces, en vez de concentrarse más en su práctica educativa, debe concentrarse más en los papeles que debe presentar para ver que ha hecho bien su trabajo, por ejemplo. Entonces, pienso que por parte de los padres de familia no existe, desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas que afecta al ejercicio de la docencia en estos momentos? Los principales problemas que afectan el ejercicio de la docencia, desde mi punto de vista, es la responsabilidad de los padres. Yo siempre que le doy ejemplos, discúlpeme, es desde un punto de vista de grados con niños más pequeños. No es tanto con los niños grandes porque no he podido tener la experiencia con ellos, o sea, con los más grandes, sino con los más pequeños. Y aquí casi siempre la responsabilidad es de los padres, en el sentido de que si un docente necesita un recurso, por ejemplo, unas hojas de trabajo que vio que pueden servirle a los estudiantes en el aula, y necesita obviamente que los padres hagan que sus hijos lleven esas hojas de trabajo y no lo hacen por sea el motivo que sea. Entonces, a veces esa responsabilidad queda de lado y el docente no puede. Al final pudo hacer su clase como él lo tenía planeado y pudo haber sido la más constructivista que él quería, pero el recurso que él necesitaba no lo pudieron traer los estudiantes. Entonces, no puede prácticamente ejercer su práctica docente de una forma óptima si lo que él tenía en mente ya no lo puede realizar. Entonces debe realizar otras actividades que a veces no tenga mucho que ver con el apoyo de los padres prácticamente. Entonces yo pienso que este podría ser un factor que mayor impide, digamos, para mí, la práctica del docente, que es a veces los padres que no, digamos, yo desearía que no sea que no quieran colaborar, sino que a veces no pueden. Desearía creer que no pueden.
porque a veces también hay que entender las condiciones en las que se encuentra ese hogar y en qué escuela se está aplicando las estrategias. Pero como decía, lamentablemente se necesitan ciertas herramientas que son importantes en el aula y si no existe un apoyo del ministerio y ni de los padres, entonces no se va a lograr grandes cosas desde mi punto de vista. Muy bien. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? La sociedad actual, si valora la profesión docente, pienso que en parte no. Mm, cada vez, perdone que lo diga, pienso que la sociedad valora menos al docente. Antes al menos se escuchaba que ya le ofrecían, por ejemplo, al docente tales comidas en son de respeto en ciertas culturas, ¿no? Pero cada vez es como culpa del docente y culpa del docente y culpa del docente y cada vez creen que no hace su trabajo, que no hace lo que debería hacer y cada vez se le quita menos prestigio al docente. Al menos siempre el docente no ha tenido el prestigio económico que debería tener, lo sabemos, pero en cambio el prestigio que tiene dentro de la sociedad, para mi consideración, cada vez la tiene menos. Siento que cada vez le ven al docente, como decía antes, como un niñero, como un cuidador, y no como alguien que está haciendo que sus niños aprendan cosas importantes para la sociedad. Cada vez veo escenarios donde los papás se quejan más porque el docente no le cuidó las pertenencias, que porque el niño no aprendió algún contenido imprescindible, por ejemplo. Entonces, pienso que lamentablemente cada vez los padres de familia ven al docente como un cuidador, como digo, que no tienen en dónde poner al niño, entonces lo ponen en la escuela y también como una obligación, digamos, para la formación académica de los estudiantes, pero no están realmente conscientes que si sus niños están en las escuelas es para aprender, aprender destrezas, aprender contenidos, aprender muchas cualidades importantes que ellos necesitan desenvolverse para la sociedad actual en la que viven y en la que vivirán. Entonces, pienso que muchos padres no están conscientes de eso y que solo los mandan a la escuela porque tienen que cumplir como requisito de formación y nada más. Entonces, pienso que cada vez no se le ve al docente como el papel que realmente cumple dentro de la sociedad. Oh, ya. ¿Y cuáles cree usted que son las principales causas de esa pérdida del prestigio social del docente? Las causas. Pienso que por un lado, no sé si es con esto de la tecnología, hacen ver cada vez como que la información está ahí, latente, o sea, en la red, porque es verdad, todo tipo antes era más difícil acceder a un tipo de información, de contenidos. Hoy en día basta un clic aquí en el celular, aquí en mi ordenador, y yo tengo la información. Ahora, lo que podría diferenciar a los docentes de antes con los de ahora, no es que damos la información, ahora es que nosotros debemos seleccionar qué contenidos son los importantes y las destrezas que es algo bien importante y a veces pienso que los padres de familia se olvidan de eso, que los niños no están en las escuelas para memorizarse información y ya, no, los niños están para hacer destrezas, habilidades, tanto básicas, sobre todo que son importantes para el desarrollo como seres humanos y eso sí, muchas veces los padres de familia no entienden. Entonces piensan que el docente solo está leyendo un libro y repitiendo y lo mismo cada día y ya. Entonces como que pienso que ese podría ser un factor por el que creen que el trabajo docente es solo eso y ha perdido, digamos, este prestigio social, cuando en realidad el trabajo del docente cada vez es más difícil para mí, porque si antes los docentes transmitían información, ahora no es solo transmitir información, como decía, deben seleccionar qué tipo de información y qué habilidad y qué destreza van a obtener con ese tipo, digamos, de contenidos, por ejemplo. Y eso es lo que los papás, como decía, no consideran al momento digamos, de criticar el rol que está cumpliendo el docente. Muy bien. Se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas que se debería cambiar? Pienso que esta desautorización al docente se debe principalmente, como digo, por la familia. Ahora no sé actualmente qué pasa con las familias, qué es lo que miran, qué es lo que observan, qué es lo que escuchan de los docentes.
La verdad, no lo entiendo, no logro descifrarlo, pero, por ejemplo, como decía, en estas actividades donde vienen los papás al aula y el docente da una orden, tal vez antes uno decía, hazle caso a la docente, es la autoridad, y dejaban marcado, es la autoridad del aula, tienes que hacerle caso, en el sentido de que a veces es mejor escucharle al docente, ¿no? Porque es al final de cuentas alguien importante en la formación académica de los estudiantes. Pero en cambio hoy en día, ¿qué es lo que veo? Llegan los padres, entran al aula, por ejemplo, en un programa escolar, y la docente da una indicación. Yo esperaba que los niños acataran a lo que diga la docente, pues porque es la docente, ¿no? Yo he tenido esa perspectiva de que al docente siempre con respeto y escucharla primero antes, a veces que a mi papá o a mi mamá. Pero lamentablemente viene el papá y dice, no, no le hagas caso, ven tú. Y entonces, el momento en que desautorizaron ese momento a la docente, se da el problema en el aula, porque ya cuando no están los papás, no hacen caso en el sentido de que uno necesita la atención del estudiante y disposición de él, pero ella no quiere, sabe que hay alguien por encima de la docente que son sus padres y que por tanto la docente no le puede hacer nada en el sentido de que no le puede obligar, por ejemplo, a aprender. Y está bien pensado, es verdad, nadie te puede obligar a aprender, pero la docente sí desempeña un rol en que ese estudiante debe aprender, debe realizar alguna actividad, porque al final de cuentas la docente debe presentar pruebas de lo obtenido o de lo que se ha realizado en clases en algún momento. Entonces, si los padres de familia solo les dejan a los niños para que alguien los vea y ya, entonces ellos cuando pienso que desautorizan al docente, entonces se pierde este prestigio social que se habló antes y en sí pienso que para resolver esto sería la concientización de la sociedad en general, que se repensara del rol que está cumpliendo hoy en día el docente en las aulas, que el docente no solo está para mandar deberes, repetir en la clase el libro y ya, no, existen unas planificaciones, existen destrezas que deben desarrollar los estudiantes, habilidades que deben también desempeñar los estudiantes. En fin, son muchas cuestiones las que están detrás del rol del docente actual, porque cada vez pienso que se pone más difícil con las competencias digitales que existen hoy en día, que tiene que luchar el docente. Entonces, que hay esta desautorización por parte de los padres en frente del docente, pienso que es algo que hay que cuestionarse de la sociedad en general. Y si la sociedad valorara más este rol, que realmente uno pensara y diga, no, el docente sí está haciendo un gran trabajo. Y aunque sea aconsejarle al hijo para que haga este trabajo no tan difícil, escúchale al docente, intenta hacer las actividades que él te pide, porque al final es, es con un fin, pues las actividades que se hacen en clases, no es solo por ponerlos a hacer algo, sino que se quiere obtener algo, una habilidad a cambio que vayan aprendiendo los estudiantes. Entonces, pienso que lo primordial sería una concientización en general por parte de la sociedad. Muy bien. ¿Usted cree que los docentes actuales están desmotivados y cuáles serían las causas de esta desmotivación y qué se debería hacer para mejorar esta situación? Como decía, lo principal es la sociedad, cómo le ve la sociedad al docente. Entonces, causa después desmotivación. Por ejemplo, en mi caso, yo comienzo cuando entré a la universidad, era muy motivada, yo estaba muy motivada, yo decía, esta es la carrera que me gusta, aún la digo que me gusta, pero ya con cierta desmotivación, porque me doy cuenta de las realidades que hay detrás de todo esto. Pienso que los estudiantes no son como uno los ve de lejitos, ay, se ven muy bonitos y todo, no, existen problemas detrás de ellos en el hogar y esas dificultades las traen a clases y tú como docente no solo debes, digamos, dar las clases y hacer que los niños vayan adquiriendo destrezas y habilidades, no, a veces tienes que ir resolviendo esos problemas personales incluso de los estudiantes, porque si ellos no están bien en el hogar, no van a estar bien en el aula para aprender. Correcto. Entonces, como docente te toca resolver esas cuestiones que a veces se salen de las manos y uno no quisiera enfrentarse, pero le toca. Los docentes cuentan con espacios y infraestructuras aptas para su formación continua. Le repito la pregunta. Sí, Lo- se cortó.
¿Los docentes cuentan con espacios y alicientes para su formación continua? Cuentan con espacios para su formación continua. Pienso que actualmente cada vez, al menos de lo que he buscado, lo que digamos en la red, existen más espacios virtuales que físicos para seguir con la continuidad de la educación. Algunas universidades obviamente brindan la continuidad, pero pienso que cada vez hay más espacios en la virtualidad de la educación a distancia, lo cual me parece una buena opción para que uno como docente no solo se quede, digamos, en este título del licenciado, no es solo por el título, sino por el barco de El- conocimientos que se pueden obtener, porque uno como docente no deja de aprender, no deja, a lo largo de toda su vida no deja de aprender. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta para la formación de uno, para ver cada vez mejores metodologías, porque hoy en día se unan, pero puede ser que el día de mañana existen unas más innovadoras y para eso tengo que formarme como docente, seguir con mi formación y seguir leyendo, que es algo que no hay que perder jamás en lo que es esta carrera. Después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Aunque suene que yo me he quejado mucho, pues yo diría que sí. Al final de cuentas, la realidad que viven los estudiantes no es culpa de ellos. A veces es, no busquemos culpables, pero podríamos decir que a veces es como resultado de la misma sociedad. Y lamentablemente este paraguas gigante de la sociedad no lo podemos cambiar nosotros de un día para otro, pero pienso que sí queda en nuestras manos dar una semillita, un granito de arena por ese cambio, de formar personas, ciudadanos cada vez más críticos de su realidad, que es una de las habilidades muy importantes a desarrollar en los estudiantes, para que ellos como personas en un futuro sean quienes puedan cambiar esta sociedad que hoy en día, digamos, nos quejamos tanto. Entonces, a veces empieza por uno mismo ese pequeño cambio, de hacer, de ir formando personas cada vez que cuestionen todo lo que existe a su alrededor. Entonces, si pudiera volver a escoger una carrera, definitivamente sí, en el sentido porque yo siento que es mi parte como persona que puedo aportar para la sociedad en la que yo vivo. Y es que yo en verdad deseo mejorar las condiciones de vida, aunque no sea muchas personas, con que pueda lograr de una persona, pienso que podría ser una gratificación humana para mí. Lo monetario no se podría decir lo suficiente, pero bueno, depende de cada persona, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel docente y la educación en un futuro próximo? La perspectiva, perdón, la pregunta. Si no se preocupe, yo le repito. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? El papel del docente en un futuro, yo anhelo, es una utopía, pero yo anhelo que sea reconocido, no solo de forma monetaria, sino que otra vez tome este prestigio social, importancia dentro de la sociedad, en donde los padres de familia vean al docente como una profesión muy sacrificada, que lo es, pero que ellos realmente se pudieran ponerse en algún momento los zapatos del docente y ver que el trabajo que se realiza en el aula y fuera de ella no es muy sencillo. Muchísimas gracias, mi estimada licenciada Odalis. Le agradezco por aportarnos en esta noche un poco de este conocimiento con esta entrevista. Muchísimas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.